Bienvenidos al canal Last Down Stories. El domingo por la noche, alguien envió repentinamente un vídeo en el grupo de compañeros de cuarto, en el pasillo del tercer hospital en diagonal frente a la escuela, una mujer con el cuello desgarrado, del cual brotaba sangre continuamente, estaba agachada en el suelo y mordiéndose medio brazo en sus manos. Originalmente pensé que esto era solo un vídeo aterrador sintetizado por IA, pero el compañero de cuarto que envió el vídeo envió otro mensaje: no abandones la escuela bajo ninguna circunstancia. El autobús número 915 estaba particularmente lleno el fin de semana, estaba lleno de estudiantes universitarios que acababan de bajar del metro y estaban ansiosos por regresar a la escuela, usando auriculares. Me senté en la última fila y me sentí un poco somnoliento en el vagón oscilante y ruidoso. Cuando el autobús se detuvo en la estación, estaba a punto de levantarme y bajar para regresar a la escuela. De repente, un grito corto y penetrante sonó en la primera fila, y me sobresalté tanto que me congelé en el lugar. Miré hacia arriba y vi a un chico con un corte de pelo militar sentado en la primera fila que sostenía fuertemente a una chica con cola de caballo a su lado. Enterrando su cabeza en el cuello de la chica y abriendo la boca de par en par para morderla, la chica luchó ferozmente, y la sangre que brotaba de su cuello salpicó toda la cara del chico. ¿Qué diablos está pasando? Alguien está matando. El vagón instantáneamente se volvió caótico. Algunas personas en la primera fila que fueron salpicadas con la sangre de la chica empujaron hacia atrás como locas, gritos y maldiciones. El eco resonó en el vagón por un rato, e incluso los gritos de la chica que fue mordida no se pudieron escuchar con claridad. Después de unos segundos, alguien finalmente reaccionó y corrió hacia adelante para alejar al chico con el pelo rapado de la chica, y lo inmovilizó firmemente contra él. Curiosamente, el chico con el pelo rapado parecía delgado y pequeño, pero tenía una fuerza asombrosa. Se necesitaron 4 adultos corpulentos para sujetarlo. El chico inmovilizado en el suelo seguía rebelde. Mientras luchaba por morder a las personas que lo presionaban, también levantó la cabeza y murmuró algo a la chica, mirando su rostro cubierto de manchas de sangre. No pude evitar temblar. El hospital estaba muy cerca de la escuela, pero para cuando el coche de policía y la ambulancia se llevaron a la gente, eran casi las 11 en punto. Corrí con todas mis fuerzas y finalmente me colé en el edificio del dormitorio justo antes del toque de queda de las 11 en punto. No había mucha gente alojada en el dormitorio el fin de semana. Solo Gina y yo nos quedamos en nuestro dormitorio. Mientras lavaba los platos, le conté a Gina sobre el incidente que había encontrado en el autobús hace un momento. Ella estaba tan sorprendida que la mascarilla facial que tenía en la mano cayó al suelo. ¿Esta persona está loca? Asentí con la cabeza y me senté junto a la cama remojando mis pies y desplazándome por mi teléfono. Las fotos de lo que sucedió en el autobús hace un momento se habían vuelto virales en varios grupos. Casi más de la mitad de los grupos en mi teléfono estaban discutiendo este asunto. Justo entonces, Wendy de repente envió un mensaje en el grupo de compañeros de cuarto en Gina, Eddie. La niña que fue mordida esta noche fue enviada al tercer hospital al lado de nuestra escuela para recibir tratamiento de emergencia. Después de enviar este mensaje en el grupo, Wendy nos miró varias veces más, parecía muy ansiosa. Respondí rápidamente: sí, es el tercer hospital, ¿qué pasa? Wendy no dijo nada más, pero envió un vídeo. Este vídeo fue tomado por una amiga mía que estaba ingresando para un goteo en el tercer hospital. Echa un vistazo. Hice clic en el vídeo. Primero hubo unos segundos de pantalla negra y luego el vídeo comenzó a temblar y apareció una pequeña luz. La persona que estaba tomando el vídeo parecía estar escondida detrás de la puerta. El vídeo solo podía ver vagamente a una niña agachada en el pasillo no muy lejos a través de la rendija de la puerta. Entrecerré los ojos tratando de ver con más claridad, pero la escena que apareció en el vídeo al segundo siguiente me asustó tanto que casi dejó caer mi teléfono. La cabeza y los hombros de la niña estaban doblados en un ángulo de 90 grados y la sangre aún brotaba de su cuello desgarrado, pero parecía no tener sentido. De ella se acuclilló frente a un niño cuyo vientre había sido desgarrado, bajó la cabeza hacia el pecho del niño y royendo la carne fresca y la sangre como si fuera un plato extremadamente delicioso, tragué con rigidez un bocado de saliva. La niña estaba casi cubierta de manchas de sangre, pero aún reconocí su vestido. Era un vestido largo blanco claro con flores. Ella era la niña que fue mordida en el autobús. El vídeo terminó abruptamente aquí. No sé si fue mi ilusión, pero en el último segundo antes de que terminara el vídeo me pareció ver a la niña mirar en esta dirección. Gina no habló durante mucho tiempo. Cuando volvió a abrir la boca, su voz era un poco temblorosa. ¿Qué está pasando en el tercer hospital? ¿De qué se trata todo esto? Parece un zombi que se come a la gente en las películas.
Mi mente estaba hecha un lío y solo pensaba en irme de aquí rápido, pero antes de que pudiera decir esto, el mensaje de Wendy volvió a llegar: no difundan este vídeo. El tercer hospital es un completo desastre ahora mismo. No se puede llegar a la gente dentro y no sabemos qué está pasando dentro en absoluto. Y no es solo el tercer hospital, el parque de incubación y el mercado de bocadillos junto a nuestra escuela también han sido sellados. Parece que este tipo de cosas sucedió en varios lugares esta noche. Ya hay varios temas candentes en Internet. Nuestra escuela está tan cerca del tercer hospital y del parque de incubación que nadie puede garantizar que no se hayan escapado zombis de estos lugares. Deben prestar atención a su seguridad en el campus. No abandonen la escuela bajo ninguna circunstancia. Dejando mi teléfono, Gina y yo nos miramos. Originalmente pensé que lo más urgente era salir de la escuela y mantenerme alejado de áreas como el tercer hospital, pero Wendy dejó en claro que podría no ser más seguro fuera de la escuela. Que dentro hay mucha gente fuera de la escuela y es día festivo. Si salimos precipitadamente sin poder comprar un billete de tren ni encontrar coche, será aún más peligroso. Gina se arrancó la mascarilla, cogió el abrigo que tenía a su lado y se lo puso. La chica fue mordida por ese tipo en el autobús y se quedó así. ¿Crees que ese tipo es el causante? Negué con la cabeza. Era difícil saberlo, quién sabe si ese tipo también se contagió tras ser mordido por otra persona. Al oír esto, Gina hizo una pausa antes de continuar preguntando: ¿crees que ya hay alguien infectado en nuestra escuela? Al escuchar las palabras de Gina, me sobresalté y de repente miré hacia arriba. La niña que fue mordida en el autobús no mutó directamente como los zombies en algunas películas, en cambio, se convirtió en esa apariencia después de unas horas. Hoy es domingo y hay muchos estudiantes que salieron a jugar fuera de la escuela. Si un estudiante resultara herido fuera de la escuela, tal vez no habría nada malo en ese momento, pero cuando regresen a la escuela unas horas después, nadie sabe qué pasará. Pensando en esto me estremecí. Ningún lugar es seguro, el lugar más seguro es el dormitorio, aunque mucha gente no ha reaccionado todavía. Busquemos un lugar para abastecernos de algunas cosas. Gina asintió: yo también lo creo. Eché un vistazo hace un momento. La única comida en nuestro dormitorio es esa caja medio abierta de Sakuma, pero ahora las puertas del dormitorio están todas cerradas y ningún supermercado está abierto. ¿A dónde deberíamos ir para abastecernos de cosas? Me apoyé en la ventana y miré hacia abajo. La escuela estaba completamente oscura. Recuerdo, ¿no hay una máquina expendedora abajo en nuestro dormitorio? El incidente ocurrió de repente y Gina y yo estábamos un poco nerviosos en ese momento. La única contramedida que se nos ocurrió fue abastecernos de algo de comida para necesidades de emergencia. Gina y yo estábamos buscando mientras contactábamos a nuestras familias, pero llamé a mi madre varias veces y no se pudo alcanzar su teléfono. Tampoco puedo comunicarme con mi teléfono de casa. Gina colgó el teléfono y me dijo. Escuchando las palabras de Gina, volví a la página principal, abrí WeChat y le envié a mi madre varios mensajes, contándole sobre la situación aquí, pidiéndoles que prestaran atención a su seguridad en casa, prepararan más comida y salieran menos. En caso de que mi madre no viera los mensajes de WeChat, le envié el mismo contenido por mensaje de texto. Después de hacer todo esto, Gina y yo tomamos las bolsas y caminamos hacia la puerta. Nuestro dormitorio está en el segundo piso y la escalera está diagonalmente opuesta, pero Gina y yo nos paramos frente a la puerta, un poco vacilantes. La escena sangrienta y aterradora de personas siendo devoradas en el vídeo tuvo un fuerte impacto en nosotros. Siempre sentí que detrás de la puerta de este dormitorio había un zombi desaliñado y cubierto de sangre parado allí, esperando que abriéramos la puerta y se abalanzara sobre nosotros para darnos un mordisco, pero cuanto más nos demoremos, más peligroso será. Tuve que respirar profundamente y extendí la mano para girar el pomo de la puerta frente a mí. El sonido de la puerta del dormitorio al abrirse fue particularmente abrupto en el pasillo silencioso y la luz activada por voz en el pasillo también se encendió por sorpresa. Gina y yo estábamos asustados y alarmados, así que no pudimos evitar concentrarnos. La escalera no era larga, pero no nos atrevimos a hacer un sonido para encender la luz activada por voz, ni nos atrevimos a encender la linterna de nuestros teléfonos. Solo podíamos bajar a tientas confiando en la tenue luz de la pantalla del teléfono. La escalera en el primer piso está justo enfrente de la puerta del edificio del dormitorio. La puerta del dormitorio está bien cerrada y la máquina expendedora está colocada al lado de la puerta. Para llegar a la máquina expendedora en la puerta, tuvimos que pasar por la ventana del supervisor del dormitorio. La ventana estaba cerrada y estaba oscuro como boca de lobo adentro. Gina y yo caminamos de puntillas hacia la máquina.
Expendedora, la máquina expendedora en la escuela se reabastecerá mañana por la mañana. No hay muchas cosas en ahora. El sonido de las cosas cayendo del estante de la máquina expendedora era muy fuerte. Gina y yo nos hicimos a un lado, escuchando el sonido nerviosamente mientras prestábamos atención a los movimientos a nuestro alrededor. Después de poner todas las cosas en la máquina expendedora en las bolsas, subimos las escaleras como ladrones. Cuando llegamos a la esquina de las escaleras, de repente sentí que algo andaba mal. Parecía haber un rayo de luz detrás de nosotros en algún momento. Me di la vuelta y vi que la ventana de la supervisora del dormitorio, que había estado completamente oscura hace un momento, ahora estaba brillantemente iluminada. También había una figura parada frente a la ventana de espaldas a nosotros. En el momento en que vi esa figura claramente, abrí la boca en estado de shock e hice mi mejor esfuerzo para contener el grito que casi solté. Era la supervisora del dormitorio parada frente a la ventana, la supervisora del dormitorio cuya mitad de su mejilla estaba mordida hasta ser un desastre sangriento. La supervisora estaba limpiando la herida de la cual la sangre brotaba constantemente con una mano. La mesa frente a ella estaba llena de gasas y toallas empapadas de sangre. La sangre corría por el brazo de la supervisora, manchándole todo el cuerpo. Ella simplemente se quedó allí, tranquilamente mirándonos bajo la luz. Me estremecí, se me puso la piel de gallina. Me di la vuelta y tiré de Gina para que corriera. La distancia desde la esquina de las escaleras hasta el dormitorio era muy corta, pero Gina y yo empezamos a sudar frío. Parte de la razón era el cansancio y el nerviosismo, y la otra parte el miedo. Aunque me había preparado mentalmente de antemano, cuando realmente me enfrenté a esta escena, no pude evitar sentir que mis piernas se debilitaban. Me apoyé en la puerta del dormitorio y me sequé el sudor frío del cuello. Entonces recordé poner las cosas que tenía en la mano sobre la mesa. Gina se levantó para ordenar los pocos alimentos que quedaban en la mesa. En medio de la orden de repente dijo: «La puerta de nuestro dormitorio es de madera, aunque tiene cerradura, no es muy fuerte, ¿deberíamos encontrar algo para reforzar la puerta?». Asentí con la cabeza. Sin embargo, después de buscar por todo el dormitorio, descubrimos que no había nada que pudiéramos usar para reforzar la puerta. Lo único que podría ser útil era la mesa de madera donde estaba colocado el dispensador de agua. Era demasiado silencioso por la noche y Gina y yo no nos atrevimos a hacer demasiado ruido. Nos costó mucho esfuerzo mover la mesa de madera detrás de la puerta y apoyarla contra la puerta de madera. Gina estaba tan cansada que jadeaba en busca de aire. Se apoyó en la mesa con las manos y tardó mucho en recuperar el aliento. Justo cuando estaba a punto de decir algo, le tapé la boca con la mano. Por la tenue luz que entraba por la ventana, negué con la cabeza y señalé el exterior de la puerta. El pasillo, que originalmente estaba muy silencioso, de alguna manera tenía el sonido de pasos, tap, tap. Los pasos se acercaban cada vez más y parecía que habían salido del pasillo y entrado en el pasillo. Gina y yo contuvimos la respiración y escuchamos mientras los pasos finalmente se detuvieron en el dormitorio justo enfrente de la escalera, el dormitorio contiguo al nuestro. Al revisar el dormitorio, el golpe en la puerta fue acompañado por la voz de la supervisora del dormitorio llamando a la puerta de al lado. Pero esta voz era muy extraña. Al escucharla, mi mente recordó involuntariamente a la supervisora que acababa de ver con la mitad de su cerebro expuesto. El tono de la supervisora era suave, como si las personas dentro de la puerta fueran sus hijos más queridos y amados. «Abran la puerta, niños, la tía tiene algunos bocadillos para ustedes». Los compañeros de clase en el dormitorio de al lado parecían estar profundamente dormidos y no fueron despertados por la supervisora del dormitorio que estaba a punto de mutar. La supervisora del dormitorio llamó a la puerta durante un largo rato. Al ver que nadie respondía, finalmente se detuvo, pero antes de que Gina y yo pudiéramos recuperar el aliento, el sonido de pasos afuera de la puerta sonó de nuevo. Esta vez, la puerta a la que llamaron fue la nuestra. Los pasos se detuvieron afuera de la puerta. Al segundo siguiente, la puerta de madera frente a mí fue golpeada. «Abre la puerta rápidamente». La hija de la tía vino a verla hoy y le trajo unas manitas de cerdo estofadas caseras. Son muy fragantes. Abre la puerta rápidamente. La tía te dará algunas. El tono de voz del otro lado de la puerta era suave, pero al decir las palabras, manitas de cerdo estofadas, de repente contuvo la saliva. Abre la puerta rápidamente. Abre la puerta rápidamente. Abre la puerta rápidamente. La fuerza de la persona que llamaba aumentó de repente. Casi la golpeaba. La puerta de madera era vieja y crujió bajo sus golpes.
Incluso la mesa que estaba apoyada contra la puerta de madera se inclinó un poco hacia adentro. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Temblé y me incliné ligeramente agarrando el taburete que estaba junto a mi pierna. En ese momento los golpes en la puerta se detuvieron, el sonido de pasos volvió a sonar, parecía que el supervisor del dormitorio se había vuelto hacia el siguiente objetivo, exhalé un suspiro tembloroso y sintiéndome un poco débil. Me apoyé en el taburete a mi lado y me agaché lentamente en el suelo. Gina a mi lado pareció abrir la boca para decir algo, pero le preocupaba que la cosa fuera de la puerta oyera el movimiento, así que se tragó las palabras, esta vez. La puerta a la que llamaron fue la del dormitorio número 208 de enfrente, seguían siendo las mismas palabras y el mismo sonido de golpes, la diferencia fue que después de que el supervisor del dormitorio llamara durante unos minutos esta vez, hubo una respuesta del dormitorio de enfrente, ¿quién es? Llamando a la puerta en medio de la noche, espera un minuto. La puerta de madera no estaba muy bien insonorizada y pude escuchar claramente la voz somnolienta de la chica de enfrente y el sonido de golpes repentinamente intensificado del supervisor del dormitorio fuera de la puerta. Pensé que algo andaba mal en mi corazón. Al segundo siguiente la chica abrió la puerta de ayuda. ¿Qué es esto? El grito de la chica fue acompañado por el sonido de algo royendo comida como una bestia salvaje. En unas pocas respiraciones el grito de la chica se debilitó y solo el sonido de Hou resonó en el pasillo. Parecía que le habían mordido la garganta a la chica. El dormitorio de enfrente de repente se volvió caótico y gritos inhumanos resonaron por todo el edificio del dormitorio. Me senté allí aturdido y de repente sentí un dolor agudo en mis labios. Extendí la mano y lo toqué solo para descubrir que mis labios estaban todos ensangrentados por haber sido mordidos por mí mismo. Los sonidos fuera de la puerta duraron mucho tiempo. Para cuando los pasos salieron de la escalera nuevamente, Gina y yo habíamos estado agachados junto a la puerta durante tanto tiempo que nuestras piernas habían perdido toda sensibilidad. Me sequé el sudor frío de la frente y Gina y yo nos ayudamos mutuamente a sentarnos en el suelo. ¿Por qué todavía puede hablar y engañar a la gente? La voz de Gina era muy suave pero aún la escuché claramente. Tal vez no se había convertido completamente en un zombi en ese momento o tal vez en este punto me detuve, recordé su comportamiento, tal vez después de que se convirtiera en zombi aún conservaba algo de pensamiento humano. Aunque el zombi en el que se había convertido la supervisora del dormitorio no podía decirse que fuera inteligente, sabía cómo usar su identidad para persuadirnos a hacer un sonido, aunque los zombis en las películas y novelas son aterradores. No tienen capacidad de pensar. Y solo actúan por instinto, lo cual sigue siendo algo diferente de los humanos inteligentes, pero si estos zombis saben cómo usar sus ventajas para obtener más comida para sí mismos, solo de pensar en esto, me estremecí y no me atreví a pensar más. El cielo fuera de la ventana ya se estaba volviendo un poco brillante, golpeé mis piernas débiles, me senté en el suelo apoyado en la mesita de noche y abrí temblorosamente mi teléfono para ver si mi madre había respondido a mi mensaje, justo. Entonces otra compañera de cuarto, Tina, envió un mensaje de repente, no había palabras adicionales, solo 3 palabras, ayúdenme. El segundo mensaje llegó poco después, ayúdenme. No puedo comunicarme con la policía y no puedo comunicarme con mi familia, tengo mucho miedo. Me senté en el tren de alta velocidad no hace mucho, la persona frente a mí cambió de repente, se comió a la gente, se comió a la chica a su lado. La sangre me salpicó toda la cara, tengo mucho miedo, todos parecen haberse vuelto locos, me estoy escondiendo en el baño y no me atrevo a salir, algo está llamando a la puerta, ¿qué debo hacer? Por favor ayúdenme a pensar en una manera, por favor. Parecía que el mensaje de Tina fue enviado en un grupo, no solo yo, sino que Gina también lo recibió, había muchos errores tipográficos en este mensaje y estaba lleno de su miedo, terror y pánico entre líneas. Gina y yo estábamos ansiosos y nerviosos, pero no teníamos ninguna solución sustancial, solo podíamos enviar mensajes a Tina una y otra vez, diciéndole que definitivamente mantuviera la puerta cerrada, estaba completamente brillante afuera del ventana y el sol se podía ver débilmente en la distancia. No había cerrado los ojos en toda la noche y tenía dolor de cabeza, me apoyé en la mesita de noche y me puse de pie lentamente, luego caminé hacia la ventana y miré hacia abajo. No era una exageración decir que era un infierno abajo en el edificio de dormitorios en este momento, el pequeño macizo de flores de abajo estaba lleno de barro y no sabía de quién era la sangre mezclada con los pétalos y la tierra, la mitad de una persona estaba colgada del equipo de ejercicios en la distancia, su parte inferior del cuerpo no se veía por ningún lado.
Pero su parte superior del cuerpo todavía estaba moviendo su cuerpo en el plato giratorio. Algunos chicos con camisetas y pantalones cortos, moviéndose lentamente, deambulaban por la cancha de baloncesto al lado. Me preguntaba por qué estas personas eran tan audaces, pero de repente noté que uno de ellos tenía el pecho completamente vacío. También se habían convertido en zombies. Mi madre me devolvió la llamada. Primero confirmó varias veces si estaba a salvo y luego explicó que no respondió a mi mensaje anoche porque había dormido tan profundamente que no sabía qué había sucedido en absoluto. Dijo que todavía había algo de comida en casa, que era suficiente para que ella y mi padre comieran durante mucho tiempo, y también me prometió que haría todo lo posible para bloquear las puertas y ventanas. Sabiendo que mi madre y los demás estaban a salvo, finalmente me sentí aliviado. No sé cuándo Gina se quedó dormida, encontré una manta y la cubrí con ella. Luego me levanté para ordenar la comida que compramos en la máquina expendedora anoche. No había mucha comida, pero afortunadamente todavía había más de una docena de paquetes de pan y algunos paquetes de fideos instantáneos. Si los guardáramos, podrían durar unos días. Durante el día el campus y el dormitorio estaban completamente en silencio. Si no fuera por las ramas esparcidas en el suelo de abajo afuera de la ventana, realmente habría pensado que todo lo de anoche podría haber sido solo mi ilusión. Gina aún no se había despertado. Me senté en la cama y saqué mi teléfono, queriendo encontrar información útil. Dudé unos segundos en varias aplicaciones de búsqueda en la página principal y finalmente hice clic en YouTube e ingresé zombies comiendo personas. En la barra de búsqueda en la parte superior había varias noticias que decían que habían ocurrido incidentes atroces en muchas áreas. Me desplacé hacia abajo y la última publicación se envió esta mañana. ¿Qué diablos está pasando? Mi hermano menor llegó a casa muy tarde anoche. Tan pronto como regresó, se quedó en el baño durante más de una hora. Estaba preocupado de que algo le hubiera pasado, así que llamé a la puerta para ver cómo estaba. Como resultado, en realidad se abalanzó e intentó morderme. Logré encerrarlo de nuevo en el baño, pero ahora de repente me pide que abra la puerta, diciendo que tiene mucho dolor. Mi corazón tembló y la discusión entre Gina y yo anoche me vino a la mente. Estos zombies de hecho tenían algo de inteligencia. Seguí desplazándome hacia abajo y vi muchas publicaciones y comentarios similares. Cuanto más leía, más ansioso me ponía. Dejé mi teléfono y me apoyé contra la colcha, tratando de ordenar mis pensamientos. Había muchos mensajes en internet, pero no mucha información útil. Lo único que se podía confirmar en este momento era que estos zombies tenían un cierto nivel de inteligencia. Cuando Gina se despertó era casi de noche. Le conté a Gina la información que había recopilado durante el día. Gina guardó silencio durante un largo rato y luego se apoyó en mi hombro y dejó escapar un suspiro, tal vez porque no había descansado desde anoche hasta hoy. De hecho me quedé dormido sentado allí. Cuando abrí los ojos de nuevo, el cielo afuera estaba completamente oscuro. Gina y yo no nos atrevimos a encender la luz, ni nos atrevimos a hablar en voz alta. Ahora no sabíamos cuántos zombies estaban dispersos dentro del edificio de dormitorios. Hacer un sonido un poco más fuerte podría convertirnos en blancos fáciles en la oscuridad. De repente escuché algo de movimiento en la escalera. Alguien bajaba las escaleras. Mi corazón instantáneamente subió a mi garganta e incluso ralenticé mi respiración. Los pasos rápidamente dejaron el segundo piso y bajaron al primer piso, pero en unos pocos minutos, los pasos volvieron al segundo piso. ¡Qué mala suerte! La puerta del dormitorio está cerrada. Baja la voz. ¿Tienes miedo de que esos zombies no te noten? Lo siento, estoy un poco emocionado. Deja de hablar, espera un minuto. ¿Quién es ese en el pasillo? Cuando escuché esta frase mi corazón dio un vuelco. La chica que hizo esa pregunta obviamente también se dio cuenta de que algo andaba mal y se dio la vuelta para correr, pero ya era demasiado tarde. Su conversación de hace un momento ya había atraído la atención de los zombies que deambulaban por el edificio. Se oyeron pasos pesados en el pasillo y fueron sorprendentemente rápidos. Las chicas hicieron todo lo posible por correr escaleras arriba, pero no pudieron escapar de los zombies. Mutados después de todo, pronto una chica con una fuerza física ligeramente menor fue derribada al suelo por un zombi en medio de la escalera entre el segundo y tercer piso. Las exclamaciones y gritos de las chicas se mezclaron y resonaron en el silencioso edificio del dormitorio. En poco tiempo los sonidos fuera de la puerta se desvanecieron y un sonido caótico de pasos vino de la escalera. Después de eso, el edificio del dormitorio volvió al silencio. Gina y yo nos apoyamos una contra la otra en la oscuridad, sin atrevernos a hacer un sonido.
Gina y yo tuvimos suerte, fuimos a la máquina expendedora de abajo para abastecernos de algo de comida tan pronto como recibimos el mensaje de Wendy, pero los demás no tuvieron tanta suerte como nosotros. Después de todo, solo un pequeño número de personas en el dormitorio tenían la costumbre de almacenar comida. Una vez que la comida de todos terminaba, solo podían salir a buscar más, al igual que esas personas ahora. Mirando la poca comida en el dormitorio, de repente me sentí un poco perdido. Esta comida no duraría mucho cuando se acabó todo. Gina y definitivamente tendría que salir a buscar más, para entonces tal vez también nos convertiríamos en uno de los zombies. Solo soy un estudiante universitario común y corriente, no soy físicamente fuerte y tampoco soy muy inteligente. Correr 800 metros. Durante la prueba de aptitud física generalmente casi me mata. ¿Realmente puedo sobrevivir a este desastre y esperar el rescate? Los días de esconderme en el dormitorio pasaron muy lentamente, siempre sentí que había estado en el dormitorio durante más de 10 días, pero cuando miré mi teléfono, descubrí que solo habían pasado 4 días. Gina y yo tenemos poco apetito y la comida es temporalmente suficiente, en cambio, la excreción se ha convertido en el mayor problema, afortunadamente. Todavía tengo un balde de almacenamiento de agua que alivió temporalmente nuestra necesidad urgente. En los últimos días, ha habido gritos provenientes del edificio del dormitorio casi todos los días y el número de zombies casi se ha duplicado, incluso varias chicas en el dormitorio de al lado del mío perdieron la vida en las primeras horas de la mañana de ayer. No sé cómo fueron descubiertas por esos zombies afuera de la puerta. Cuando me despertaron los gritos, ya se habían convertido en presa de los zombies. La única buena noticia es que todavía podemos ponernos en contacto con el mundo exterior, aunque la señal no es buena y va y viene, sigue siendo mejor que nada. También había zombies cerca de la casa de mi madre. Afortunadamente mi madre tomó precauciones en avanzar y todavía estaba a salvo por el momento. Las autoridades oficiales también emitieron un mensaje. Este desastre estalló demasiado repentinamente y las autoridades oficiales también sufrieron grandes bajas. El mensaje se publicó ayer por la mañana, diciendo que la primera zona segura se había establecido en la ciudad vecina. Al mismo tiempo, se habían enviado equipos de rescate a varios lugares para salvar a las personas. Se les pidió a todos que hicieran todo lo posible para sobrevivir y aguantar hasta que llegara el rescate. Gina y yo nos sentimos algo inspirados por este mensaje, ajustamos nuestro estado de ánimo temeroso y desesperado de los últimos días y comenzamos a encontrar formas de buscar una nueva salida. Incluso en el grupo de chat del edificio del dormitorio que había estado en silencio durante mucho tiempo, alguien envió el primer mensaje en los últimos días: edificio 5, ¿hay alguien todavía aquí? La persona que envió el mensaje fue muy cautelosa, borró su número de dormitorio y solo dejó el número del edificio. Cuando Gina me mostró este mensaje, estaba realmente emocionada. Los gritos en el edificio se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos días. Casi pensé que no quedaban personas vivas en el edificio. Licenciatura en logística, sala 2001, sí, anónimo, sí, pero supongo que no quedan muchos. Casi todos los dormitorios alrededor de nuestro dormitorio están muertos. Edificio 5, ¿todavía tienes algo de comida? Nadie le respondió esta vez. Después de unos minutos, continuó: no me malinterpreten, me he puesto en contacto con varios de mis compañeros de clase que también no hay comida en nuestra clase y formamos un equipo temporal. Planeamos intentar buscar algunos suministros en otros lugares. Principalmente quiero preguntar si estás dispuesto a unirte. Anónimo. Ni siquiera estamos en el mismo piso. ¿Cómo podemos formar un equipo? Edificio 5. Varios dormitorios cercanos pueden reunirse primero. Intenta evitar a los zombies y busca suministros en otros dormitorios donde no haya personas vivas. Además, si hay más de nosotros después, incluso podemos intentar matar a 1 o 2 zombies solitarios. Gina miró este mensaje y se giró para preguntarme mi opinión. ¿Qué piensas? Lo pensé y negué con la cabeza. Su método es bueno y también es bueno unir nuestras fuerzas. Pero ahora es demasiado peligroso en el edificio y el brote de zombies fue repentino. Los otros dormitorios tampoco se habrán abastecido de demasiados suministros. Si la gente se reúne, los suministros que obtiene cada persona serán menores. En lugar de luchar en el edificio, en este punto miré por la ventana. Es mejor encontrar una manera de salir del edificio. De todos modos, ¿dónde está la diferencia en tomar riesgos? Después de confirmar el siguiente plan con Gina, comenzamos a prepararnos. La puerta del edificio del dormitorio estaba cerrada con llave, por lo que solo podíamos encontrar otras formas de salir del edificio.
El segundo piso no era muy alto del suelo y era completamente factible bajar desde aquí, solo necesitábamos tomar algunas medidas de seguridad. Arrancamos las sábanas y las fundas de edredón de varias personas en el dormitorio y las conectamos para hacer 2 cuerdas largas. Después de asegurarnos de que no se romperían, atamos un extremo de la sábana a la pata de la cama con marco de hierro y el otro extremo alrededor de nosotros. También pusimos los pocos trozos de pan restantes en nuestras mochilas escolares y los llevamos en nuestras espaldas y tomamos armas caseras como un mango de trapeador y un cuchillo de fruta para aumentar nuestro coraje. Atamos cajas de envío express a las partes vitales de nuestro cuerpo para crear una protección simple. Nos pusimos chaquetas protectoras solares negras, sombreros y máscaras. Las chaquetas protectoras eran relativamente ajustadas, usar un sombrero podía envolver todo nuestro cuerpo con fuerza y también evitar salpicarnos con sangre en algunas situaciones especiales. Después de hacer todos los preparativos, Gina y yo nos sentamos en la cama, esperando que cayera la noche. En mayo los días son largos y no estaba completamente oscuro afuera de la ventana un poco después de las 7. Gina y yo aprovechamos este tiempo para confirmar la ruta y el destino después de bajar de nuevo las escaleras. Después de escabullirnos a la planta baja del edificio 5, caminábamos hacia la derecha, a la izquierda y frente al edificio 5 estaban todos los edificios de dormitorios. A juzgar por la situación en el edificio 5, definitivamente no faltarían zombies en otros edificios de dormitorios y a la derecha había un sitio de construcción donde el edificio solo estaba medio construido. El brote zombie ocurrió por la noche durante las vacaciones y la mayoría de los trabajadores básicamente habían terminado de trabajar y se habían ido a descansar, no habría demasiados. La gente se quedó en el sitio de construcción, por lo que era relativamente seguro, avanzaríamos por el sitio de construcción todo el camino. Giraríamos en la ubicación de la biblioteca y luego caminaríamos derecho hasta llegar finalmente a la pequeña cafetería. Elegimos la pequeña cafetería como nuestro destino porque era el lugar más cercano a nosotros que tenía una gran cantidad de comida. Después de repasar el plan nuevamente, finalmente llegaron las 8:30, el cielo afuera de la ventana. Estaba completamente oscuro, estaba terriblemente silencioso dentro del edificio, por la luz de la luna no tan brillante fuera de la ventana. Gina y yo nos subimos a la ventana con nuestras mochilas escolares en nuestras espaldas. Tanto Gina como yo no éramos muy fuertes físicamente y el método de bajar de la ventana era algo que solo habíamos visto en películas de artes marciales, para evitar que nos quedáramos sin fuerzas y soltáramos las sábanas a mitad de camino. Envolvimos las sábanas alrededor de nuestras manos y cuerpos unas cuantas veces más. Después de hacer todo esto, respiré hondo y asomé mi cuerpo por la ventana. No sé si era demasiado pesado o la fuerza de mi brazo era demasiado pobre. En el momento en que salí de la ventana, estaba casi tirado por mi propio peso para soltar las sábanas en mis manos y saltar hacia abajo. Afortunadamente, había hecho preparativos de antemano, así que logré estabilizarme y deslizarme lentamente hacia abajo. Al pasar por la ventana en el primer piso intenté pisar el marco de la ventana antirrobo. Tener un punto de apoyo en mis pies hizo que fuera más conveniente deslizarme hacia abajo. Después de bajar poco a poco durante unos minutos, Gina y yo finalmente aterrizamos en el suelo. En el momento en que aterricé, mis piernas se sintieron un poco débiles. Realmente no podía creer que realmente habíamos escapado del edificio usando este método. Gina y yo nos agachamos debajo de la ventana en el primer piso para recuperar el aliento y luego nos levantamos y nos preparamos para irnos. En el momento en que me puse de pie, miré casualmente hacia la ventana frente a mí, pero no esperaba encontrarme con un par de cuencas de ojos vacías. Estaba tan asustado que me sobresalté y mi corazón casi se detuvo. Me tomó unos segundos volver a mis sentidos. El dueño de estas cuencas de los ojos obviamente había estado muerto durante mucho tiempo. Toda la cara estaba roída en un desastre y era casi imposible distinguir la distribución original de los rasgos faciales. Solo esas 2 cuencas de ojos oscuras eran muy prominentes. La sangre en la cara se había secado hacía mucho tiempo, dejando marcas grandes y torcidas. Seguí mirando hacia abajo y descubrí que la parte inferior de su cuerpo no estaba a la vista. Solo 2 brazos y la mitad del cuello conectado a la cabeza colgaban de la ventana, como si hubiera querido escapar de la ventana. Pero la ventana antirrobo fuera del vidrio la bloqueó. No mires más, Gina. Giró la cabeza con una mirada de incomodidad. Vamos a dar la vuelta al sitio de construcción. Necesitábamos pasar por el borde de la cancha de baloncesto. Recordé claramente que había visto algunos zombies en la cancha de baloncesto, aunque no sabía si estos zombies seguían vagando por ella. Gina y yo no nos atrevimos a bajar la guardia. Caminamos cerca de la esquina del edificio 5 durante un buen rato y finalmente llegamos al punto de inflexión. Tras doblar esta esquina,
sin las plantas verdes que nos bloqueaban, quedaríamos completamente expuestos al otro lado de la cancha. Cerré los ojos y respiré hondo. Gina y yo nos agachamos y doblamos la esquina. La escuela, sin farolas, estaba completamente oscura y no podíamos ver la situación en la cancha, pero esto también nos facilitó el escondite. Tras rodear con cuidado la cancha, finalmente nos escabullimos hasta el borde de la obra. Gina y yo nos agachamos detrás del muro de ladrillos junto a la obra. No había luz y el camino dentro de la obra no era fácil de transitar. ¿Qué tal si simplemente caminamos por el borde de la obra? ¿Qué te parece? Bien, el camino junto a la obra era de tierra, que solía usarse para transportar diversos materiales pequeños a la construcción. Después de caminar por él muchas veces, el camino se había vuelto plano, solo unos pasos adelante comencé a estar extremadamente agradecido de que hubiéramos elegido este camino. Había obras de construcción aquí y por lo general no pasaban estudiantes, solo sabía que existía tal camino, pero no conocía la situación específica, estábamos lejos ahora y estaba muy oscuro a nuestro alrededor. Así que no nos dimos cuenta de cuál era la situación en el sitio de construcción. Cuando nos acercamos encontramos que el frente del sitio de construcción debajo del camino de tierra estaba apilado con cosas como materiales de desecho y carros de ladrillos. Soy severamente miope y mi prescripción de anteojos ha sido un poco inapropiada recientemente. Soy casi como una persona ciega cuando miro a una distancia un poco más lejana. Si hubiéramos bajado de acuerdo con el plan original y accidentalmente hubiéramos pisado los materiales de desecho o chocado con los carros y hecho cualquier sonido que hubiera alertado a esos zombies, entonces Gina y yo podríamos habernos acostado y esperar la muerte directamente. El pequeño camino al lado del sitio de construcción no era largo. Después de caminar unos minutos, Gina y yo vimos un edificio oscuro al frente a la izquierda. Esta era la biblioteca. Había un círculo de sauces plantados alrededor de la biblioteca y las hojas susurraban con el viento, lo que parecía extremadamente espeluznante en el ambiente oscuro. Temblé y abracé mis brazos encogiéndome un poco. El clima era realmente extraño. No solo había una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, sino que la temperatura también podía cambiar repentinamente. Hace unos días todavía era una temporada en la que la temperatura superaba los 20 grados centígrados y la gente vestía mangas cortas. Ahora estaba temblando a pesar de que llevaba una sudadera fina de polar. Sigue caminando y ten cuidado. Te seguí los pasos de Gina e hice mi mejor esfuerzo para evitar las hojas caídas y las ramitas en el suelo para evitar hacer ruidos innecesarios. La posición que elegimos fue la parte trasera derecha de la biblioteca. Si pasábamos directamente desde aquí, podríamos llegar a la pequeña cafetería más rápido. Pero pasar por aquí significaría encontrar un pequeño supermercado subterráneo y un pequeño bosque. Puede que no haya nadie alrededor del supermercado cerrado, pero como un lugar sagrado para representaciones literarias y artísticas y un lugar popular para que las parejas salgan, era poco probable que no hubiera zombies en el pequeño bosque. Pasar por aquí ahorrará algo de tiempo, pero podría ser más peligroso. ¿Qué piensas? Me quedé mirando el camino oscuro y estrecho frente a mí. Vamos frente a la biblioteca. Este camino es bastante estrecho y será difícil correr si nos encontramos con zombies. Gina asintió. Yo también lo creo. Originalmente planeé tomar este camino e ir al supermercado para buscar algunas cosas por el camino, pero de repente recordé que este supermercado cierra a las 10 en punto y afuera hay una puerta enrollable. El sonido de la apertura de la puerta es extremadamente fuerte, así que abandoné esta idea. Además, el camino en el pequeño bosque es aún más difícil de caminar. Suspirando y renunciando a esta idea, Gina y yo continuamos caminando hacia adelante con cuidado, agachándonos y permaneciendo cerca de la base de la pared de la biblioteca. Después de caminar unos pasos, de repente noté que parecía haber algo destellando en el suelo frente a mí. Mirando con cuidado, encontré que era un revestimiento de termo roto. El revestimiento plateado del termo estaba destrozado por todo el suelo y ocasionalmente reflejaba una luz cuando lo iluminaba la luz de la luna. Ten cuidado. También sentí que algo estaba equivocado, así que me detuve y me agaché en silencio con Gina, escondiéndonos en la oscuridad en la base de la pared de la biblioteca, y efectivamente en unos pocos segundos, un zombi que se movía lentamente apareció frente al termo. Gina y yo nos tapamos la boca con fuerza, sin atrevernos a hacer el más mínimo sonido e incluso intentamos reducir nuestra frecuencia respiratoria tanto como pudimos. El zombi parecía no ver los fragmentos bajo sus pies y simplemente los pisó y pasó de largo. El sonido de los fragmentos al aplastarse fue muy abrupto en el campus silencioso y alertó a los zombis que acechaban en la oscuridad.
En solo una docena de segundos, vi como 5 o 6 zombis salieron corriendo de la oscuridad y se precipitaron hacia la dirección de donde provenía el sonido con entusiasmo. Después de buscar varias veces y no encontrar personas vivas, estos zombis volvieron a su apariencia opaca y de madera. Ya había empezado a sudar frío en este momento y mis piernas también estaban un poco entumecidas. Cuando esos zombis estaban buscando hace un momento, caminaron alrededor de los arbustos bajos frente a nosotros innumerables veces. La vez más cercana que pude incluso oler el fuerte hedor a descomposición en ese zombi y escuchar el sonido continuo de "Hou" que hacía debido a la emoción. Estos zombis no encontraron después de buscar, después de quedarse allí aturdidos por un rato, se dividieron en 2 grupos. Un grupo entró en el sitio de construcción por el camino de tierra del que venimos y el otro grupo entró en el camino por el que casi entramos hace un momento. Estaba extremadamente asustado y arrepentido en este momento. Si hubiéramos sido más lentos al bajar las escaleras, si hubiéramos caminado más despacio, si hubiéramos entrado en ese camino hace un momento sin importar en cuál de estas 3 situaciones estuviéramos, ya nos habríamos convertido en uno de los zombis ahora. Después de que los zombis se fueran, no perdimos mucho tiempo y nos escabullimos al frente de la biblioteca, no nos atrevimos a perder más tiempo ahora. Lo que sucedió hace un momento nos había dicho que el tiempo es vida, tuvimos suerte de haber escapado una vez, pero no significaba que pudiéramos escapar una segunda vez. Después de lo que sucedió hace un momento, estábamos seguros de que definitivamente habría zombis frente a la biblioteca. Efectivamente, tan pronto como doblamos la esquina y llegamos al frente de la biblioteca, vimos varias figuras negras balanceándose no muy lejos. ¿Por qué hay tantas? Miré las mochilas escolares en las espaldas de esos zombis. Estos deben ser los estudiantes que estaban en la biblioteca cuando ocurrió el brote zombi. Si no hubiera ido a la ciudad a jugar el día de las vacaciones, tal vez estaría allí ahora también. Mirando al grupo de zombis de allí, añadí otra oración. Por cierto, mis libros de exámenes de ingreso de posgrado todavía están en la biblioteca. Mientras hablaba en voz baja con Gina, no me olvidé de observar la situación en el lado opuesto. Aunque había muchos zombis, afortunadamente estaba muy oscuro a nuestro alrededor en este momento. Siempre que tuviéramos cuidado, podríamos ser posibles para nosotros evitarlos, pero cuando nos acercamos, descubrimos que estos zombis casi llenaban el área abierta frente a la biblioteca. Si insistiéramos en pasar por aquí, sería equivalente a caminar por el medio de los zombis. Gina y yo no estábamos locos y no queríamos hacer esto, pero no pudimos pensar en otra manera por un tiempo, así que solo pudimos quedarnos aquí y ver el tiempo pasar minuto a minuto. Tenemos que pensar en una manera rápido, cada vez es más temprano últimamente. Si no podemos encontrar un lugar para escondernos antes del amanecer, entonces tal vez ni siquiera tengamos la oportunidad de convertirnos en zombis. Al escuchar las palabras de Gina, pensé en la cabeza que vi en la ventana hace un momento y no pude evitar temblar. Espera un minuto, Gina tiró de mi manga. ¿Crees que no hay zombis en las escaleras frente a la biblioteca y en la puerta? Entrecerré los ojos. Realmente no hay ninguno. ¿Quieres decir que pasamos por la biblioteca y luego salimos por la puerta lateral de la sala de estudio? Gina asintió. Pero hay tantos zombis frente a la biblioteca, ¿podría haber aún más dentro de la biblioteca? Gina pensó por un momento y negó con la cabeza. Recientemente, debido a las vacaciones, la hora de cierre de la biblioteca se ha adelantado a las 11 en punto. El brote de zombis ocurrió después de que regresaste al dormitorio. En este momento, la mayoría de las personas en la biblioteca básicamente se habían ido. Incluso si hubiera algunos, serían una minoría. Mira los atuendos de estos zombis, todos llevan bolsas. Supongo que se encontraron con zombis cuando salían de la biblioteca. Miré a los zombis casi agrupados frente a mí y comprendí que esta era la única forma factible en este momento. Si no pasábamos por la biblioteca, tendríamos que pasar por alto el área abierta frente a la biblioteca. Pero el problema era que frente al área abierta había 2 edificios de enseñanza separados. Si queríamos tomar un desvío, tendríamos que rodear también estos 2 edificios de enseñanza, pero si lo hiciéramos, nos alejaríamos cada vez más de nuestro destino. La pequeña cafetería. Tomando una decisión, Gina y yo apuntamos en una dirección donde no había zombis y comenzamos a avanzar. El grupo de zombis estaba concentrado en el espacio abierto en el área. Gina y yo nos escabullimos por la periferia del grupo de zombis hasta los escalones frente a la biblioteca y caminamos hacia la puerta. Cuando nos acercamos, descubrimos que la mayor parte de la puerta de vidrio de la biblioteca estaba rota. Esta puerta es tan resistente, pero se puede romper. Estaba desconcertado en mi corazón y seguí a Gina para
seguir caminando hacia adelante, pero antes de caminar unos pasos, de repente sentí que el suelo bajo mis pies estaba un poco pegajoso, al segundo siguiente parecía que había pateado algo. Estaba extremadamente oscuro por todas partes y simplemente no podía distinguir qué era el líquido pegajoso en el suelo, sin embargo, podía ver claramente la forma de la cosa que había pateado. Era medio antebrazo que había sido arrancado y en la parte superior del antebrazo todavía estaba unida una palma con varios dedos mordidos. Gina me apretó la mano. No grites, me quedé atónito por unos segundos antes de asentir. Cuando vi esta cosa por primera vez, de hecho me sobresalté, pero después de unos segundos, logré calmarme un poco, así que le hice un gesto con la mano a Gina para indicarle que estaba bien y seguí caminando hacia adelante. La puerta principal de la biblioteca estaba cerrada y solo la pequeña puerta lateral seguía abierta, pero no había mucha diferencia entre la puerta cerrada y abierta, porque había un gran agujero roto en el vidrio de la puerta principal. Cuanto más caminábamos, más pronunciada se volvía la sensación pegajosa bajo nuestros pies. Aunque no podía ver claramente el color de la cosa en el suelo, sabía en mi corazón que debía ser rojo oscuro. Me pregunto cuántas personas han muerto. La sangre en el suelo aún no se ha secado, tal vez sea porque la gente sigue muriendo, por lo que la sangre en el suelo no se ha secado. Después de decir esto, Gina y yo nos quedamos en silencio. La situación en el pasillo de la biblioteca era realmente trágica. Los sofás originalmente provistos para que la gente descansara estaban volcados y había muñones de partes de cuerpos desconocidas. Colgando de ellos, la puerta del ascensor junto a las escaleras también había sido forzada a abrirse, y había un cuerpo de estado desconocido tendido frente al ascensor. Gina y yo prestamos atención a evitar los cadáveres en el suelo mientras caminábamos hacia las escaleras. El segundo piso de la biblioteca estaba conectado a la sala de estudio. Para llegar a la sala de estudio, solo podíamos subir las escaleras al segundo piso primero. La situación en las escaleras era mucho mejor que en el pasillo, pero como no había luces encendidas, no podíamos ver nada con claridad. Gina y yo nos apoyamos contra la pared y subimos a tientas las escaleras en la oscuridad. El pasillo estaba muy silencioso, y Gina y yo no nos atrevimos a respirar demasiado fuerte. Finalmente, cuando llegamos al segundo piso y estaba a punto de dar un suspiro de alivio, de repente escuché un jadeo grueso a mi lado. Al segundo siguiente, algo repentinamente se abalanzó hacia nosotros desde la esquina. La enorme fuerza del impacto hizo que Gina diera unos pasos hacia atrás y perdió el equilibrio y cayó al suelo. El zombi presionó a Gina, estirando su cuello para morder mientras emitía una risa extraña. Ten cuidado. Grité en voz baja y saqué el mango del trapeador preparado de mi mochila, y lo balanceé hacia la dirección donde el zombi estaba haciendo el sonido. Estaba demasiado oscuro en el pasillo y no podía ver qué parte del zombi había golpeado. Solo escuché su voz debilitarse. No me atrevía a aflojar y me balanceé unas cuantas veces más hacia el mismo lugar con todas mis fuerzas. Finalmente el sonido del zombi desapareció. Deja de golpear, está muerto. La voz de Gina sonó justo a tiempo. Levantó al zombi que aún la presionaba y se sentó. ¿Estás bien? Solo entonces me di cuenta de que mi voz era un poco temblorosa. Gina no dijo nada, pero extendió la mano, se quitó el sombrero de la cabeza y arrancó la caja de entrega express envuelta alrededor de su cuello. Seguía intentando morderme el cuello. Afortunadamente lo envolví con esta cosa de antemano. Me aparté un poco la máscara y respiré un par de veces, y entonces sentí que el miedo en mi corazón se aliviaba un poco. Mientras estés bien. Extendí la mano y levanté a Gina del suelo, pero de repente sentí que algo andaba mal. ¿Escuchaste algún sonido? Maldita sea, estamos jodidos. El sonido era demasiado fuerte ahora, y podríamos haber alertado a los zombis de abajo. Efectivamente, el sonido de pasos y rugidos abajo se hacía cada vez más fuerte. Agarré a Gina y corrí hacia la puerta de la sala de estudio en unos pocos pasos grandes. La puerta de la sala de estudio era una puerta de hierro. Si pudiéramos entrar en la sala de estudio y cerrar la puerta antes de que apareciera el grupo de zombis, podríamos escapar de este desastre, pero para mí. Consternación. Cuando corrí a la sala de estudio, descubrí que la sala de estudio, que nunca antes había estado cerrada, en realidad estaba cerrada. Está cerrada. Gina agarró la mitad de la puerta de hierro y la tiró con fuerza hacia un lado. Su voz se volvió urgente y desafinado, pero la puerta de hierro permaneció firmemente en su lugar. Escuchando los pasos que se acercaban abajo, sentí una sensación de desesperación. ¿De verdad iba a morir aquí hoy? Justo entonces, la puerta de hierro que había estado bien cerrada hace un momento se abrió una rendija. Entra rápido. Viendo que la horda de zombis detrás de nosotros estaba a punto de saltar, Gina y yo no tuvimos tiempo para pensar. Forzamos la puerta y nos apretujamos. Justo un segundo antes de que la horda de zombis nos alcanzara,
cerramos la puerta juntos, apoyándonos en la puerta, nos desplomamos en el suelo, sintiéndonos cansados. Los zombis fuera de la puerta estaban golpeando la puerta, haciendo un sonido bam bam te. Mordieron al escuchar la voz, volví a mis sentidos y miré al chico que había hablado, revisé mi cuerpo y después de confirmar que no había heridas, respondí, no, no me mordieron, gracias. El chico agitó la mano, oye, de nada, todos somos compañeros de clase. Cuando estamos en peligro, deberíamos ayudarnos mutuamente, demasiadas personas han muerto en la escuela estos días, y no es fácil encontrarse con una persona viva. Mi nombre es Lucas, ¿y tú? Me senté en el suelo un rato para recuperarme y luego sentí que mi corazón finalmente volvía a mi pecho. Soy Heidi, y ella es Gina. Lucas se acercó y nos levantó a ambos. Esas cosas afuera de la puerta son muy inteligentes. Una vez que te ven entrar por esta puerta, no se rendirán hasta que entren y te encuentren. Vamos, salgamos de aquí primero. Por cierto, hay tantos zombis en la escuela ahora. ¿Cómo llegaste aquí? Lucas se giró para mirarnos. Tu equipo es bastante completo. Tuvimos suerte y no nos encontramos con muchos zombis. Apreté el puño, había usado demasiada fuerza al abrir y cerrar la puerta hace un momento y me lastimé la uña, aunque no se rompió. Mi dedo todavía me dolía. Los rugidos e impactos de la horda de zombis afuera de la puerta eran cada vez más intensos, y la puerta de hierro en realidad temblaba un poco. Movimos algunas mesas cerca de la puerta para bloquearla y luego nos giramos para irnos. Lucas podría no haber visto a nadie en mucho tiempo, así que charló con nosotros todo el camino. Dijo que era un estudiante de tercer año que se preparaba para el examen de ingreso a posgrado. Originalmente estaba empacando sus cosas en la biblioteca y preparándose para regresar al dormitorio cuando de repente algunos estudiantes cubiertos de sangre entraron corriendo y comenzaron a morder a la gente. También nos preguntó a dónde íbamos y si podía unirse a nosotros mientras hablábamos. Ya habíamos llegado a la escalera de la sala de estudio. Lucas se quedó en la escalera con una expresión seria. No hay zombis en este piso de la sala de estudio, pero no es seguro sobre el pasillo. A menudo escucho ruidos en el pasillo cuando estoy en la sala de estudio. Gina señaló la tambaleante puerta de hierro detrás de nosotros y el significado era obvio. Lucas se rascó la cabeza. Tienes razón, entonces vámonos, al menos hay comida en la pequeña cafetería. Después de que los tres lo discutimos, abrimos la puerta del pasillo. Para entonces el cielo el exterior de la ventana se estaba volviendo ligeramente más brillante. A través de la luz fuera de la ventana, podíamos ver vagamente la escena en el pasillo. Era un poco diferente del infierno en la tierra, lleno de sangre que había imaginado. En el pasillo, había libros esparcidos por todas partes y había manchas de sangre ocasionales en los libros. Hice un gesto a las dos personas detrás de mí, y me giré para entrar al pasillo primero, tal vez porque las ventanas no se habían abierto para ventilar durante varios días. Había un hedor a descomposición y un fuerte olor acre en el pasillo. El pasillo estaba muy silencioso, tan silencioso que podíamos escuchar el crujido de nuestros pies al pisar los libros. Estaba a punto de recordarles a todos que prestaran atención a los alrededores cuando escuché un gran ruido proveniente del aula de estudio detrás de nosotros. Giré la cabeza y vi que la puerta de hierro que había sido cerrada hace un momento había sido rota por esos zombis. Innumerables zombis corrieron hacia la puerta uno tras otro. Los zombis de la parte de atrás no pudieron pasar al frente, por lo que en realidad se subieron a las cabezas de los zombis de adelante y formaron una pirámide humana. Desde a la distancia, era como si una pared de zombis se moviera hacia nosotros rápidamente. Corrí, rugí. Ya no me importaba que nuestras voces alertaran a otros zombis en las escaleras. Agarré los brazos de Gina y Lucas y corrí escaleras abajo. La horda de zombis detrás de nosotros era muy rápida. En solo unas pocas respiraciones, ya habían llegado a la escalera. No tuve tiempo de mirar atrás, solo pude bajar la cabeza y correr hacia la puerta de abajo. Detrás de mí, había sonidos continuos de zombis cayendo por las escaleras. Los zombis que aterrizaron en el suelo rugieron emocionados y se abalanzaron hacia nosotros. Al escuchar estos sonidos, mi corazón casi saltó de mi pecho. Afortunadamente, ya habíamos salido por la puerta lateral en el primer piso. Cerré la puerta. Lucas, quien caminaba al final, escuchó esto y se dio la vuelta para empujar la puerta. Gina, a su lado, giró la llave en la cerradura después de que él cerrara la puerta, bloqueándola completamente desde afuera. Los zombis dentro de la puerta se habían vuelto locos en este momento. Los rugidos y los sonidos de ellos golpeando la puerta se mezclaron, haciendo un sonido extremadamente espeluznante. No te detengas. La puerta de hierro no pudo detener a estos zombis ahora mismo, y esta puerta es aún menos probable que lo haga. Vámonos rápido, vámonos.
la pequeña cafetería no estaba lejos de la sala de estudio, en este momento. El cielo estaba ligeramente brillante y pude ver claramente a los zombis deambulando frente a la cafetería. Había zombis tanto en la parte delantera como en la trasera. Tuve que bajar la voz y decirles, no pasen por la puerta delantera, pasen por la puerta trasera. La puerta trasera de la cafetería era el paso para que el personal transportara materiales. Por conveniencia normalmente no estaba cerrada. Los tres aprovechamos el hecho de que ningún zombi nos había notado para momento y corrimos hacia atrás con todas nuestras fuerzas. La conmoción en la puerta lateral de la biblioteca detrás de nosotros se hacía cada vez más fuerte, atrayendo a muchos zombis deambulando. Cuando llegamos a la parte de atrás, me di la vuelta y eché un vistazo. Ya había muchos zombis rodeando el exterior de esa puerta lateral. La puerta trasera de la pequeña cafetería estaba ligeramente entreabierta, y efectivamente, no estaba cerrada con llave. Entramos de puntillas, justo cuando estábamos a punto de pasar por alto las escaleras y entrar en la cocina trasera. De repente fuimos golpeados en la cabeza por una hoja de verdura que cayó del piso de arriba. Miré hacia arriba y vi a un niño agachado en el hueco de las escaleras del tercer piso, guiñándonos un ojo. Seguí la dirección que señaló y a través de la ventana de la cocina trasera, vi una horda de zombis llenando el pasillo del primer piso. Maldita sea, Lucas maldijo en voz baja. En este momento, otra hoja de verdura cayó. El niño señaló hacia arriba, indicando que deberíamos subir. Gina y yo nos miramos y ambas acordamos seguir al niño arriba para echar un vistazo. Así que nos dimos la vuelta, cerramos la puerta trasera firmemente detrás de nosotros y luego subimos con cuidado las escaleras a lo largo de la base de la pared. El diseño del tercer piso era un poco diferente al del primero y segundo piso. Había una puerta de acero plástico bloqueando la escalera, y el niño estaba parado frente a la puerta de acero plástico esperándonos. Cuando nos vio, el niño agitó la mano con orgullo, indicándonos que lo siguiéramos. A diferencia del desorden en el primer y segundo piso, el tercer piso estaba muy ordenado. Después de seguir al niño por la cocina trasera y llegar al pasillo, descubrí que en realidad había bastantes personas escondidas aquí. Echando un vistazo rápido podría haber 20 o 30 personas. El niño nos condujo al frente de la multitud y felizmente corrió hacia una mujer sentada. Mamá. Encontré más personas vivas durante mi vigilancia de hoy. Mientras hablaba, un chico de mi edad salió de entre la multitud y nos invitó a sentarnos. Tomen esto. Nos entregó varias botellas de agua sin abrir. Beban un poco primero. Sus labios están agrietados y pálidos. Sus estudiantes también, ¿cierto? ¿En qué año están? Soy de penúltimo año. Mi nombre es William. Mientras el chico hablaba, se sentó en la silla frente a nosotros y nos explicó algunas cosas. Dijo que la mayoría de la gente del tercer piso también había escapado de otros lugares, y que esta era una pequeña base segura dentro de la escuela. Además de aquí, también había una pequeña base segura en el edificio de enseñanza cerca de la puerta de la escuela. Tenemos un poco más de suerte, al menos la comida de la cafetería nos alcanza para comer durante unos días más. ¿Han tenido acceso a Internet en sus teléfonos recientemente? ¿Han visto los anuncios oficiales? Negamos con la cabeza. Decía que las autoridades oficiales ya habían enviado equipos de rescate recientemente y estaban buscando sobrevivientes. Levanté la vista sorprendida. Así que mientras aguantemos unos días más, fue la madre del niño quien tomó el relevo de la conversación. Ella nos sonrió. Todos definitivamente serán rescatados con vida. En el 7º día después del brote zombie, bebí papilla por primera vez. Cuando la dulzura del arroz estalló en mi boca de nuevo, sentí que había sido sublimada como una persona completa. El niño se movió a mi lado. Hola, mi nombre es Jack. Hay tantos zombis afuera. ¿Cómo llegaste aquí? Lucas se interesó y le contó a Jack sobre nuestras experiencias vívida y exageradamente. Wow, ustedes son realmente increíbles. Realmente espero poder ser tan increíble como ustedes, para poder proteger a mi mamá y a mi hermanita. Tenía un poco de curiosidad. ¿Tienes una hermanita?, respondió Jack. Por supuesto, pero mi hermanita todavía está en el vientre de mi mamá. Entendí. En el entorno del brote zombie, estar embarazada es algo muy peligroso. No es de extrañar que este niño cuide también a su madre y actúe como un pequeño adulto. Giré la cabeza para decirle algo a Gina, pero vi que Gina a mi lado estaba un poco distraída. La llamé un par de veces antes de que me mirara. ¿Qué pasa? Gina se secó la cara. No es nada. De repente pensé en mis padres. Enterró la cara en sus rodillas. No puedo comunicarme con mis padres. Antes del brote zombie, concerté una cita con mis padres para ir de viaje juntos, pero no he podido contactarlos desde el brote zombie. Me temo que estaban en el tren de alta velocidad. Tina murió en el tren de alta velocidad. Estoy un poco asustada.
estaba aturdida y no sabía cómo consolarla, solo pude poner mi brazo alrededor de su hombro. Está bien, Gina se sentó, he estado tratando de llamarlos estos 2 días. Pero nadie ha respondido. No hay noticias, también son buenas noticias, supongo. Después de quedarme con todos en la cafetería durante 2 días, sentí como si hubiera vuelto a la vida. Todos no nos rechazaron solo porque llegamos tarde y podríamos dividir los suministros, todos eran muy amables. Había muy pocas verduras en la cafetería y la gente de turno intentaba por todos los medios cocinar papillas con diferentes sabores todos los días, y a ese niño realmente le gustaba pegarse a nosotros y escuchar a Lucas alardear. William había estado tratando de contactar al equipo de rescate durante los últimos 2 días, y finalmente en la noche del tercer día, se puso en contacto con el equipo de rescate. Afortunadamente nos pusimos en contacto con el equipo de rescate. Escuché que después de mañana, las autoridades oficiales se concentrarán en limpiar las áreas donde ocurrió el brote zombie. Mientras decía esto, se palmeó el pecho como si todavía estuviera asustado. ¿No hay otros lugares seguros en nuestra escuela? ¿No contactaron al equipo de rescate? Después de que Lucas hiciera esta pregunta, todos guardaron silencio por un momento, y nadie se atrevió a pensar profundamente en ello. William soltó una risa seca. No piensen demasiado, tal vez simplemente no han tenido tiempo de contactar. Al final de sus palabras, su voz se apagó. Todos sabíamos en nuestros corazones que las autoridades oficiales habían informado sobre el equipo de rescate muchas veces. Si todavía había personas vivas en otros lugares seguros, no podían haberse perdido las noticias. El ambiente estaba un poco aburrido por un tiempo, y nadie habló de nuevo. Habitualmente tocaba mi bolsillo y luego recordé que mi teléfono se había caído durante nuestro escape en la biblioteca. Casualmente, en este momento, vi que Gina sentada junto a la ventana parecía un poco nerviosa. ¿Qué pasa? Me acerqué y me senté a su lado. Gina tenía una expresión emocionada y me hizo un gesto para que mirara su teléfono. Decía mamá, en la pantalla, había llamado a su madre. Estaba un poco feliz. Después de preocuparme durante tanto tiempo, Gina finalmente podía sentirse tranquila. Mamá, nadie habló al otro lado del teléfono, solo se oía el sonido de las cosas cayendo. Mamá, Gina pareció darse cuenta de algo, y su voz temblaba un poco. Alguien abrió la boca al otro lado del teléfono, pero la voz era muy extraña. Duele tanto, duele tanto. Gina se congeló en su lugar y colgó el teléfono inmediatamente. Se giró para mirarme. Heidi, el teléfono de mi mamá. Estaba simplemente perdida, cierto. Mientras hablaba, las lágrimas cubrían todo su rostro. Estaba un poco nerviosa y saqué un pañuelo para limpiarle las lágrimas. Debe ser así. No llores, no llores. Gina se sentó en el suelo aturdida. Sí, debe ser así. Todavía quiero ir de viaje con mis padres. Me quieren tanto. ¿Cómo pudieron dejarme atrás? No pudieron haberme dejado sola. Es imposible. Gina estaba de mal humor. No comió mucho en todo el día. Era difícil usar nuestros dedos. Cuando finalmente abrimos un pequeño espacio en la puerta, me di cuenta de que mis dedos ardían de dolor. Los trozos de uña de mi dedo medio derecho y anular estaban levantados y la mitad de la uña también estaba levantada en el aire, revelando la carne roja brillante debajo, pero afortunadamente la puerta finalmente se abrió. Gina y yo nos apretujamos en la azotea detrás de la puerta con el niño. Justo cuando estábamos a punto de cerrar la puerta para defendernos de los zombies, de repente una figura nos empujó a un lado, entró corriendo por la puerta. Luego recogió a Jack, que había caído al suelo, y dio unos pasos hacia el borde de la azotea. Ustedes dos bajen, de lo contrario mataré a este niño. Miré al nervioso tío Leo frente a mí y sentí ganas de matarlo. ¿Por qué llevaste a los zombies al tercer piso? El tono del tío Leo era cruel. ¿Por qué? ¿Por qué? Dije desde el principio que tenía miedo y que no quería ir a vigilar las escaleras. Dije que no iría. ¿Por qué seguiste haciendo esto? Me voy, me mordió un zombi. Finalmente eres feliz. No puedo irme, no puedo vivir. Tú tampoco quieres vivir. Baja, baja rápido. Gina miró al tío Leo algo loco y habló suavemente a mi lado. No lo escuches, iré a salvar a Jack. No tengas miedo, tómalo y sigue viviendo. Me giré para mirarla. ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer? Heidi, mis padres están muertos. Voy a encontrar a mis padres. Tienes que vivir, ¿está bien? Después de que Gina dijera estas palabras, se giró hacia mí y sonrió. Al segundo siguiente salió corriendo de repente. El tío Leo estaba parado cerca del borde de la azotea. Cuando vio a Gina corriendo hacia él, inconscientemente soltó al niño en su mano y levantó el cuchillo en su mano para apuñalar a Gina. Gina dejó escapar un grito de dolor, pero su velocidad no disminuyó. Ella y el tío Leo cayeron por el borde de la azotea. Vi cómo la figura de Gina desaparecía frente a él.
De mis ojos y las palabras que dijo aún resonaban en mi mente. Sigue viviendo. El equipo de rescate dijo que originalmente iban al tercer piso a rescatar gente, pero oyeron nuestros gritos en la azotea, después de que llegó el equipo de rescate. Finalmente solo trajeron a 2 personas vivas de la pequeña cafetería, uno era yo y el otro era Jack. Jack se sintió estimulado al ver morir a su madre frente a él, siguió llorando y no dijo una palabra a nadie que le preguntara. Yo tampoco sabía cómo consolarlo. Ahora cada vez que parpadeo siempre siento que Gina, Lucas y los demás están parados frente a mí, sonriéndome, pero en un instante, todo lo que puedo ver frente a mí son las trágicas escenas de ellos antes de morir. Vi a Gina parada frente a mí cubierta de sangre, diciéndome que siguiera viviendo. Conocí a mi madre, la madre de Jack falleció y no se pudo encontrar a su padre. Mi madre y yo discutimos y decidimos adoptar a Jack. El día que le dimos la noticia a Jack, fuimos juntos al cementerio en los suburbios para visitar a la madre de Jack, a mi padre y a innumerables personas que perdieron la vida en este desastre. En la tarde del 14 de mayo me desperté sobresaltada y Jack, sentado a mi lado, casi tenía miedo de saltar. Hermana, ¿qué te pasa? Me quedé atónita y no hablé. Me senté en el sofá un rato antes de responder que estaba bien. Sostuve el control remoto en mi mano y de repente recordé que estaba viendo la televisión. Saqué el diario del dormitorio, me senté con las piernas cruzadas junto al balcón y comencé a escribir. Este es un hábito que he desarrollado en los últimos años. Volví a tener un sueño. Soñé con Gina y los demás. Soñé con la noche en que comenzó el brote de zombies hace unos años. Ella todavía se estaba aplicando una mascarilla facial. Cuando se enteró del brote de zombies, estaba tan asustada que la mascarilla facial se puso torcida. Cuando vimos a los zombies por primera vez, las piernas de Gina se debilitaron de miedo. Sosteniendo el bolígrafo, de repente me sentí un poco aturdido, no sabía si estaba recordando el sueño o los eventos de hace unos años y Lucas, si no fuera por él, Gina y yo habríamos muerto en la biblioteca hace mucho tiempo, ya que es realmente un buen chico. Su madre debería estar tranquila, ya que está yendo muy bien en sus estudios ahora, dijo que quiere ser maestro en el futuro, igual que su madre. Miré el sol fuera de la ventana. ¿Crees que me extrañan? He estado soñando con ellos estos años, todos están ensangrentados y a veces sus cuerpos están hechos pedazos. Aún así, Gina todavía dice en mi sueño que debo vivir. Miré la ciudad fuera de la ventana que había recuperado su vitalidad. Había edificios altos por todas partes y era imposible decir que había atravesado una gran crisis hace unos años. La gente tiene reencarnación, ¿verdad? Encontré a un monje mayor para liberar sus almas y rezo todos los días. Sostuve la pluma y miré por la ventana un buen rato antes de escribir la última frase. Espero que sean felices en sus próximas vidas. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero tu opinión. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima. Soñé con Gina y los demás otra vez. Soñé con la noche en que comenzó el brote de zombies hace unos años. Ella todavía se estaba aplicando una mascarilla facial cuando escuchó sobre el brote de zombies. Estaba tan asustada que la mascarilla facial se puso torcidamente. Cuando vimos a los zombies por primera vez, las piernas de Gina se debilitaron de miedo. Sosteniendo el bolígrafo, de repente me sentí un poco aturdido. No sabía si estaba recordando el sueño o los eventos de hace unos años y Lucas, si no fuera por él, Gina y yo hubiéramos muerto en la biblioteca hace mucho tiempo. Jack es realmente un buen chico, su madre debería poder estar tranquila. A Jack le está yendo muy bien en sus estudios ahora. Dijo que quiere ser maestro en el futuro, al igual que su madre. Miré el sol fuera de la ventana. ¿Crees que me extrañan? He estado soñando con ellos estos años. Están todos ensangrentados y a veces sus cuerpos destrozados. Aún así, Gina sigue diciendo en mi sueño que debo seguir viviendo. Miré por la ventana la ciudad que había recuperado su vitalidad. Había edificios altos por todas partes y era imposible decir que había pasado por una gran crisis hace unos años. La gente tiene reencarnación, ¿verdad? Encontré a un monje mayor para liberar sus almas y rezo todos los días. Sostuve la pluma y miré por la ventana un buen rato antes de escribir la última frase. Espero que puedan ser felices en sus próximas vidas. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti.
Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Soñé con Gina y los demás otra vez. Soñé con la noche en que comenzó el brote de zombies hace unos años. Ella todavía se estaba aplicando una mascarilla facial cuando escuchó sobre el brote de zombies. Estaba tan asustada que la mascarilla facial se puso torcidamente. Cuando vimos a los zombies por primera vez, las piernas de Gina se debilitaron de miedo. Sosteniendo el bolígrafo, de repente me sentí un poco aturdido. No sabía si estaba recordando el sueño o los eventos de hace unos años y Lucas. Si no fuera por él, Gina y yo hubiéramos muerto en la biblioteca hace mucho tiempo. Jack es realmente un buen chico, su madre debería poder estar tranquila. A Jack le está yendo muy bien en sus estudios ahora. Dijo que quiere ser maestro en el futuro, al igual que su madre. Miré el sol fuera de la ventana. ¿Crees que me extrañan? He estado soñando con ellos estos años. Están todos ensangrentados y a veces sus cuerpos destrozados. Aún así, Gina sigue diciendo en mi sueño que debo seguir viviendo. Miré por la ventana la ciudad que había recuperado su vitalidad. Había edificios altos por todas partes y era imposible decir que había pasado por una gran crisis hace unos años. La gente tiene reencarnación, ¿verdad? Encontré a un monje mayor para liberar sus almas y rezo todos los días. Sostuve la pluma y miré por la ventana un buen rato antes de escribir la última frase. Espero que puedan ser felices en sus próximas vidas. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Sostuve el bolígrafo y miré por la ventana un buen rato antes de escribir la última frase. Espero que sean felices en sus próximas vidas. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero tu opinión. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima. Sostuve el bolígrafo y miré por la ventana un buen rato antes de escribir la última frase. Espero que sean felices en sus próximas vidas. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero tu opinión. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima.